Oak Island en 2026 no se parece en nada a las expediciones fallidas que la precedieron. Después de más de 200 años de teorías, pozos colapsados, túneles inundados y decepciones implacables, la búsqueda ha entrado en una fase que incluso los escépticos más veteranos luchan por descartar. Ya se han gastado más de 300 millones de dólares tratando de descubrir el secreto de la isla y después de más de una década de perforaciones ininterrumpidas. Es posible que Rick Lagina y Marty Lagina hayan encontrado la primera evidencia que realmente lo cambia todo. Lo que apareció en sus pantallas durante una reciente operación de escaneo múltiple dejó boquiabiertos incluso a los expertos más veteranos. Se suponía que este sería un día rutinario de pruebas. Los ingenieros estaban combinando los resultados del radar de penetración terrestre, el mapeo de resistividad y el escaneo sísmico para crear una imagen subterránea más completa de la isla. El objetivo era simple: eliminar las conjeturas y dejar de desperdiciar millones en excavaciones a ciegas. Pero cuando se fusionaron las capas de datos finales, la sala quedó en silencio. A profundidades de entre 95 y 110 pies bajo tierra, apareció una señal que parecía completamente diferente a cualquier cosa registrada previamente en la isla. Las lecturas de resistividad mostraron una variación del 30 al 40% en comparación con el suelo circundante. En ciertas áreas, las lecturas de densidad parecían casi 4 o 5 veces más altas que las formaciones geológicas normales en esa región. Los expertos notaron inmediatamente que el patrón no se comportaba como formaciones rocosas naturales aleatorias. Luego, vino el detalle que realmente cambió la conversación. Cuando el equipo generó un modelo subterráneo completo, en 3D la anomalía pareció formar lo que parecía un vacío, parecido a una cámara que medía aproximadamente entre 20 y 25 pies de ancho. Los bordes parecían inusualmente definidos, estructurados y demasiado organizados para descartarlos como geología accidental. Ese fue el momento en que el optimismo se convirtió en auténtica conmoción. Durante años la gente había perseguido leyendas, rumores y pistas fragmentadas. Esta vez estaban mirando datos concretos que sugerían que algo construido deliberadamente podría existir debajo de la isla. Los primeros modelos de valoración solo hicieron que la historia fuera aún más explosiva. Utilizando comparaciones de depósitos históricos y cálculos teóricos de densidad del oro, algunos analistas estimaron que si esta estructura contiene metales preciosos o artefactos históricos, su valor podría oscilar entre 200 y 220 millones de dólares. De repente esto ya no era solo un misterio histórico, se había convertido en uno de los descubrimientos potencialmente más valiosos en la historia moderna de la búsqueda de tesoros. Luego vino el giro que nadie esperaba. Esta anomalía no se descubrió directamente debajo de la zona tradicional de Money Pit. Fue encontrado a unos 35 o 40 metros de distancia en una zona que había recibido muy poca atención a lo largo de los años. Esa revelación cambió todo. Sugirió que décadas de excavación pueden haber estado ligeramente desviadas del objetivo. Es posible que los cazadores de tesoros no se hayan equivocado acerca de la isla. Es posible que simplemente hayan estado cavando en el lugar equivocado. Para Rick este momento se siente profundamente personal. Ya no se trata de titulares, ratings de televisión o especulaciones financieras. Es la misión que ha consumido gran parte de su vida desde que leyó sobre Oak Island cuando era niño y se obsesionó con su misterio. Marty siempre ha abordado la búsqueda desde una perspectiva más práctica. Sopesa constantemente los costos y los riesgos y a menudo ha sido la voz de la cautela. Pero incluso él habría admitido que si esta cámara permanece intacta, podrían estar al borde del mayor avance en la historia de Oak Island. El peligro, sin embargo, es enorme. A profundidades superiores a los 100 pies, la presión del agua se vuelve extremadamente peligrosa. El tan temido sistema de túneles contra inundaciones aún puede estar activo debajo de la isla. Un ángulo de perforación incorrecto podría provocar inundaciones catastróficas. Un colapso estructural podría destruir todo lo que pueda estar escondido debajo antes de que alguien llegue a él. Después de esperar 200 años, el tesoro podría desaparecer para siempre debido a un error. Esa incertidumbre es lo que hace que este momento sea tan intenso. Puede que no se trate simplemente de una única cámara de 220 millones de dólares.
Algunos expertos ahora creen que esta estructura podría conectarse a un sistema de niveles múltiples mucho más grande que se extendería a una profundidad de entre 180 y 200 pies bajo tierra. Si esa teoría resulta cierta, este descubrimiento podría ser mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Podría reescribir por completo todo lo que los historiadores creen sobre Oak Island. Puede demostrar que la isla fue construida con una sofisticación de ingeniería mucho más allá de lo que entendían las generaciones anteriores. La historia en sí comenzó en 1795, cuando los primeros colonos notaron extrañas depresiones en el suelo y marcas inusuales debajo de los árboles. Esos descubrimientos finalmente dieron origen a la leyenda del Money Pit. Se difunden historias sobre plataformas de madera cada 3 metros bajo tierra, símbolos extraños y tesoros enterrados escondidos intencionalmente del mundo. Esa leyenda atrajo oleada tras oleada de cazadores de tesoros. A lo largo del siglo XIX y hasta los tiempos modernos, empresas inversores y exploradores llegaron convencidos de que serían ellos quienes resolverían el misterio. Casi todas las generaciones creían que eran las más cercanas a descubrir la verdad. En cambio, encontraron el desastre. Los pozos colapsaron sin previo aviso. Túneles inundados por agua de mar. El equipo falló. Millones de dólares desaparecieron bajo tierra. La infame teoría del túnel de inundación se convirtió en una de las mayores pesadillas de la isla. Muchos creían que había túneles ocultos conectados directamente al océano diseñados intencionalmente para proteger lo que estuviera enterrado debajo. Ya sean naturales o de ingeniería, esas inundaciones destruyeron repetidamente los intentos de excavación. Ese ciclo continuó durante generaciones. Las expediciones anteriores consumieron enormes sumas de dinero, y las operaciones modernas elevaron el gasto total a más de 300 millones de dólares. Sin embargo, el misterio se negó a morir. Pero 2026 parece fundamentalmente diferente porque la estrategia ha cambiado. En lugar de profundizar a ciegas y esperar suerte, Rick y Marty recurrieron a la tecnología de precisión. Querían respuestas antes de mover otra palada de tierra. Un radar de penetración terrestre mapeó las capas subterráneas. El escaneo sísmico identificó huecos y cambios de densidad estructural. El mapeo de resistividad reveló áreas hechas de materiales diferentes a los del suelo circundante. Cuando se combinaron los tres sistemas, el equipo creó el modelo subterráneo más detallado en la historia de Oak Island. Los informes sugieren que el nuevo mapeo es aproximadamente entre un 30 y un 40% más claro que los intentos anteriores. Por primera vez en 2 siglos, la búsqueda finalmente puede tener verdadera precisión. Esto eliminó muchas de las conjeturas que destruyeron operaciones anteriores. Mientras que las generaciones anteriores se basaban en el instinto, el equipo de hoy se basa ahora en pruebas científicas estratificadas. Solo eso marca un cambio histórico. Y ese cambio científico condujo directamente al descubrimiento que ahora domina las conversaciones en todo el mundo. La misteriosa zona entre 95 y 110 pies continúa produciendo lecturas que los expertos luchan por explicar de forma natural. Cuanto más profundizan los analistas en los datos más extraños, se vuelven. El suelo de Oak Island siempre ha sido complejo debido a excavaciones anteriores, inundaciones y capas geológicas mixtas. Al principio algunos creyeron que esto podría ser simplemente otra anomalía engañosa, pero los números seguían apuntando en otra dirección. La diferencia de resistividad siguió siendo inusualmente fuerte. Las lecturas de densidad permanecieron anormalmente altas. La formación similar a una estructura permaneció visible en múltiples exploraciones. Por primera vez en más de 200 años es posible que Oak Island ya no sea una historia basada exclusivamente en leyendas. Puede que finalmente se esté convirtiendo en una historia basada en evidencia. Y lo que suceda a continuación podría determinar si este misterio termina con el descubrimiento del mayor tesoro de la historia o con una última y devastadora decepción. No se trataba de un simple vacío, porque los espacios vacíos suelen tener menor densidad. Aquí sucedía lo contrario, como si debajo existiera algo pesado, compacto y organizado. Cuando se combinaron todas estas lecturas, comenzó a surgir un patrón claro, una zona que no era ni aleatoria ni natural.
Más bien parecía una estructura definida con límites que parecían claramente visibles. Los expertos sentados en la sala de control se miraron unos a otros porque por primera vez en Oak Island habían aparecido datos que no solo eran interesantes, sino también verdaderamente convincentes. Rick dijo lentamente, esto podría ser lo que estábamos esperando. Cuando se analizaron en detalle los datos de la zona misteriosa de 95 a 110 pies, surgió la pregunta más importante. ¿Fue esto natural o creado por alguien? La forma que surgió en el mapeo 3D no parecía una cavidad aleatoria. El tamaño rondaba los 20 a 25 pies, y lo más importante, sus bordes. En la naturaleza los huecos suelen ser desiguales y se extienden en formas irregulares, pero aquí los límites parecían bastante rectos y bien definidos, como si alguien hubiera tallado un espacio deliberadamente. Luego el equipo se centró en la composición y estratificación del suelo. En algunos tramos se encontraron capas de arcilla compacta tan apretada y uniforme que parecía difícil que se formaran por erosión natural. Junto con esto había signos de alineación de piedras pequeñas, piedras empaquetadas de una manera que parecía que fueron colocadas para sellar una estructura. Un geólogo dijo claramente que si estos datos son correctos, entonces esto no es solo un agujero, podría ser un espacio diseñado. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos expertos creen que el suelo de Oak Island ya está perturbado. Las antiguas excavaciones, la presión del agua y los colapsos podrían combinarse para crear tales patrones. Según ellos, esto también podría ser una ilusión. Entonces el equipo se dividió en dos partes. Por un lado, esta es una cámara hecha por el hombre. Por otro lado, esto podría ser una formación natural poco común. Para Rick Lagina, este tipo de dudas no era nada nuevo. Pero esta vez, la diferencia fue que los datos eran más sólidos que nunca. La mayor sorpresa de Oak Island llegó cuando el equipo comprobó la ubicación exacta de esta nueva señal, porque esta anomalía no se encontraba directamente debajo del Pozo del Dinero, sino a unos 35 o 40 metros de distancia, en una zona donde nunca se había realizado ninguna excavación seria. Eso significa durante 200 años, el lugar donde estuvo todo el foco. La verdadera pista podría haber estado escondida en una dirección completamente diferente. Durante años, la teoría había sido que el Pozo del Dinero era el principal punto de entrada. Desde allí comenzaban túneles y en algún lugar habría una cámara. Todas las excavaciones importantes y todas las grandes inversiones se centraron en ese lugar central, pero los datos de 2026 plantearon una pregunta por primera vez. ¿Estuvimos buscando en el lugar equivocado todo el tiempo? Cuando Rick miró el mapa, tanto el Pozo de Dinero como la nueva señal, el patrón empezó a verse diferente. Se sentía como si la isla hubiera atraído deliberadamente la atención hacia un lugar y ocultado la estructura real en otro lugar. Algunos expertos llamaron a esto la teoría de la mala dirección, es decir, los constructores originales podrían haber creado señales falsas, trampas o capas engañosas para mantener a los buscadores en el camino equivocado. Marty dijo claramente que si esta cámara es real, entonces hemos estado trabajando en el objetivo equivocado durante 200 años. Y a partir de aquí, el suspenso aumenta muchas veces. Porque ahora la pregunta no es solo qué hay debajo. La pregunta es, ¿quién lo ocultó con semejante planificación? ¿Y por qué estimación del valor cámara de entre 200 y 220 millones de dólares? Ahora surgió la pregunta más importante. Si esta cámara es real, ¿cuál podría ser su valor? Porque la historia de Oak Island siempre ha girado en torno al tesoro. Pero esta vez, por primera vez, las cifras se estaban volviendo tan claras. El equipo no hizo una suposición directa. Usaron un modelo de densidad de oro. Es decir, basándose en el tipo de señales que estaban recibiendo, estimaron cuánto oro o depósito metálico podría existir en ese espacio. La señal de densidad de 4 a 5 veces encontrada entre 95 y 110 pies de profundidad no coincidía con el suelo o la roca normal. Estas señales generalmente se ven cuando hay una concentración metálica pesada debajo. Luego se comparó con los depósitos históricos. En Klondike y otras zonas de placer, una señal tan fuerte a esta profundidad es muy rara. Los expertos dijeron que si estas lecturas son consistentes,
entonces no se trata de un depósito pequeño. Podría ser una concentración de alto valor. Ahora viene la valoración. Una estimación conservadora, es decir, un cálculo seguro supone que la cámara está parcialmente llena y que la eficiencia de recuperación no será perfecta. En base a esto, el valor asciende a entre 180 y 220 millones de dólares. Pero si analizamos un escenario agresivo en el que la cámara está completamente llena y las señales en realidad representan una masa metálica sólida, entonces el valor podría superar los 250 millones de dólares. Y este es el punto donde explota toda la historia. Porque en Oak Island nunca antes se había cuantificado ningún descubrimiento con cifras tan grandes. Esta es la primera vez que los datos mismos dicen que hay algo grande aquí. Marty dijo claramente que si esto es al menos la mitad de exacto, este será el descubrimiento más valioso en Oak Island. Pero el enfoque de Rick sigue siendo diferente. Para él, esto no es solo dinero. Esta es la prueba de que una historia de hace 200 años podría ser real. Y ahora la tensión aumenta aún más, porque si esta cámara realmente vale entre 200 y 220 millones de dólares, lo más importante en toda la historia de Oak Island no es solo el tesoro, sino la diferencia de pensamiento entre Rick y Marty Lagina. Misma misión, pero dos perspectivas completamente diferentes. Para Rick Lagina, estas cifras, estimaciones o incluso una valoración de 220 millones de dólares no importan mucho. Para él, Oak Island es una misión de vida. Cuando era niño, leyó un artículo de revista y desde ese día, esta isla permaneció en su mente. Durante años, solo leyó sobre este misterio, trató de comprenderlo y luego un día decidió: iré allí yo mismo y encontraré la verdad. Para Rick, esto no es solo una excavación. Este es un sueño, una historia inacabada que quiere completar. Cuando ve esa señal similar a una cámara en los escáneres, hay emoción en sus ojos, pero también una emoción extraña, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Del otro lado está Marty Lagina, el hermano de Rick, pero con un enfoque completamente diferente. Marty analiza todo en números costo versus riesgo, inversión versus retorno. Para él, gastar más de 300 millones de dólares ya es un gran compromiso. Cada nueva perforación, cada nuevo experimento, significa más dinero, más riesgo. Marty sabe que Oak Island no es solo un misterio. También es un proyecto muy caro. Cuando aparece la posibilidad de una cámara de 220 millones de dólares, Rick lo ve como un gran avance, pero Marty inmediatamente hace cálculos. Si esto es real, ¿cómo lo extraeremos? ¿Cuál es el riesgo de inundación? ¿Cuánto aumentará el costo? Aquí es donde se forma la tensión entre ellos, pero también es su fuerza. Rick quiere seguir adelante sin miedo. Marty quiere calcular cada paso. Y tal vez esta sea la verdadera historia de Oak Island, del equilibrio entre emoción y lógica, porque si solo existiera Rick, el riesgo podría volverse demasiado grande, y si solo existiera Marty, es posible que la búsqueda nunca hubiera comenzado. La verdad más peligrosa de Oak Island es que aquí no solo se esconde un tesoro, sino que el peligro es igualmente profundo. Y tan pronto como apareció la señal de la cámara de 220 millones de dólares, junto con la emoción también aumentó el miedo, porque la profundidad donde se encuentra este descubrimiento, alrededor de 95 a 110 pies, es el mismo rango relacionado con la teoría más antigua y peligrosa de Oak Island, los túneles de inundación. Durante años se ha creído que debajo de la isla se construyeron túneles ocultos que conectan con el océano. Tan pronto como un pozo cruza cierta profundidad, estos túneles se activan y en unas pocas horas toda el área se llena de agua. Los registros antiguos muestran que esto sucedió muchas veces en el siglo XIX. Los equipos comenzaron a cavar y de repente el pozo se llenó de agua. Toda la operación terminó. Ahora el problema es que la nueva cámara también se encuentra en la misma zona peligrosa. Marty dijo claramente que si hacemos perforaciones a ciegas podríamos destruir nuestro propio descubrimiento, porque esto no es solo un riesgo de inundación. Existe el mismo peligro de colapso. Si realmente hay una cámara hueca debajo y el suelo circundante es inestable, entonces un taladro incorrecto, un ángulo incorrecto
y toda la estructura podría colapsar, lo que significa que lo que se ha buscado durante 200 años podría perderse para siempre en un solo error. Junto a esto viene el tema de la presión del agua. A esta profundidad la presión del agua subterránea es bastante alta. Si la cámara está sellada y el agua queda atrapada a su alrededor, la perforación podría crear un desequilibrio de presión, lo que podría causar repentinamente una inundación o incluso un efecto similar al de una explosión. Rick sabe que este momento es muy grande, pero también comprende que una decisión equivocada podría acabar con todo. Y aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo. ¿Se arriesgarán y entrarán hasta el final o darán un paso atrás por seguridad? Ahora que ha aparecido la señal de la cámara de 220 millones de dólares, la pregunta más importante no es si excavar o no, sino cómo hacerlo, porque en Oak Island, un movimiento en falso puede destruir todo el descubrimiento para siempre. Y aquí es donde Rick y Marty dejaron clara la estrategia. Primero veremos. Entonces excavaremos. En lugar de ir directamente a la excavación, el equipo decidió ejecutar primero una misión de sonda con cámara. El plan no era sencillo, pero sí inteligente. Se realizarían perforaciones ultradelgadas hasta una profundidad de alrededor de 60 a 100 pies, creando pequeños puntos de entrada desde aproximadamente 3 o 4 ubicaciones diferentes. Desde cada punto de entrada se enviaría una cámara de alta resolución que proporcionaría imágenes en tiempo real. ¿Qué hay dentro? ¿Cómo se ve la estructura? ¿Hay agua o no? ¿Las paredes son estables o no? La lógica de Marty era clara. Si vemos primero, no correremos riesgos a ciegas. Se calculará cada paso siguiente. Para Rick, este fue definitivamente un enfoque más lento, pero también sabía que en esta etapa la paciencia es el arma más poderosa. Este sistema de sonda no se trata solo de cámaras. También incluye sensores de presión, detectores de humedad y herramientas de microescaneo que envían datos cada segundo. Si se detecta algún flujo de agua o si la estructura parece débil, el plan se puede cambiar de inmediato, lo que significa que esta vez en Oak Island no se trata solo de excavar. Se está haciendo con precisión quirúrgica. Porque ahora hay más en juego que nunca. Ya se han gastado 300 millones de dólares, y frente a ellos hay una cámara potencial de 220 millones de dólares. Un paso en falso y todo se acaba. Un paso correcto y se puede hacer historia. Pero la historia no termina aquí. El verdadero giro comienza ahora, porque la cámara de 220 millones de dólares podría ser solo un descubrimiento, no la historia completa. Cuando el equipo analizó los datos de la zona de 95 a 110 pies, más profundamente, aparecieron algunas señales que insinuaban algo aún más profundo alrededor de 180 a 200 pies. Estas señales no eran tan claras, pero era seguro que allí también estaba sucediendo algo inusual. Ahora surgió la pregunta: ¿es esto solo ruido o algo más grande? Algunos geólogos creen que esta no es una cámara aislada, sino parte de un sistema conectado, lo que significa que la cámara visible arriba podría ser simplemente un punto de entrada y debajo podría estar conectada a otras estructuras a través de túneles o pasajes. Cuando se amplió el mapeo 3D, aparecieron algunos patrones que no solo iban hacia abajo, sino que se extendían hacia los lados, como si hubiera una red que conectara diferentes puntos. Aquí comienza la teoría del sistema multicámara. Si esta teoría es correcta, entonces podría significar que debajo de Oak Island no hay solo una bóveda, sino un complejo subterráneo completo escondido debajo. Un sistema con múltiples cámaras, túneles y posiblemente varios puntos de almacenamiento. Rick dijo lentamente: si esto está conectado, entonces estaremos parados en la puerta. Y Marty, que siempre piensa en números, inició otro cálculo. Si una cámara vale 220 millones de dólares, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema? Este es el momento donde la historia pasa a otro nivel. Porque ahora la cuestión no se trata solo de un tesoro. Se trata de un sistema oculto cuyo valor podría ser de 500 millones de dólares o incluso más. Ahora la pregunta es simple: ¿es este el final o el verdadero comienzo? La cámara de 220 millones de dólares está al frente, los datos son claros, las señales son fuertes,
y el equipo está más cerca de la historia. Pero la historia de Oak Island nunca ha sido sencilla. Después de cada descubrimiento surge una nueva pregunta, y esta vez la pregunta es aún mayor. Porque si solo una cámara arriba tiene tanto potencial, ¿qué está pasando abajo? Los escaneos profundos ya están insinuando que podría haber actividad incluso por debajo de los 180 a 200 pies. Eso significa que este no es un descubrimiento único. Podría ser parte de un sistema multicapa, una red oculta durante años cuyo valor aumenta con cada capa. Para Rick Lagina, este es el momento que ha estado esperando toda su vida. Y para Marty, esta es la etapa en la que cada decisión afectará a millones. Pero el verdadero juego comienza ahora, porque encontrar la cámara es una cosa, extraerlo de forma segura es otra. El riesgo de inundaciones sigue ahí, el peligro de colapso sigue ahí, y un paso en falso y todo se acaba. Pero si todo va bien, esto no será solo un descubrimiento, esto reescribirá la historia. Y ahora surge la pregunta fundamental. Si arriba hay 220 millones de dólares, ¿qué se esconde debajo? Esta es la línea que define toda la historia. Y esta es la curiosidad que mantiene vivo este misterio. Entonces, si quieres ser parte de este viaje, si quieres ver cada actualización, cada nueva pista, cada revelación impactante, primero suscríbete ahora. Porque la historia de Oak Island no ha terminado. Está entrando en su capítulo más grande y peligroso.